Okay. Hola, el día de hoy estamos un día más en otro podcast. En este episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre los despidos injustificados, los cuales es un problema real en la sociedad. Y para esto traemos el invitado de hoy, que es Jesús Israel Valdés, el cual es un abogado y el cual ha tenido una experiencia laboral sobre este tipo de temas. Y bienvenido, Jesús Israel. Muchas gracias. Cuéntanos un Bienvenido. poco sobre usted. Y muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Pues ya tengo un poco de experiencia en el ramo laboral, alrededor de 12 años litigando en materia laboral y como abogado procurador en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como abogado laboralista. Bueno, Para empezar con las preguntas, vamos con la primera, que es, ¿qué son los despidos injustificados? Bien, los despidos injustificados señala la Ley Federal del Trabajo que son aquellos en los que el patrón incumple en los procedimientos que la misma ley señala para despedir a un trabajador. Esto es, que el patrón tiene responsabilidad por su actuar. No puede decidir unilateralmente el patrón que un trabajador ya no forma parte de su empresa. Debe de justificarlo en una de las causales del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Pero, ¿cuáles serían las diferencias que tú ves entre un despido injustificado y uno que sí está bien justificado? Bien. Un ejemplo, un trabajador señala la ley que no puede incurrir en más de 3 faltas dentro de un periodo de 30 días. Esto es, si el trabajador falta 4 días dentro de ese periodo, el patrón puede despedirlo justificadamente. Injustificadamente sería que el patrón lo despida al faltar el trabajador 1, 2 o 3 días, porque la misma ley señala esa pauta y debe de cumplir el patrón. Si un trabajador tuvo un problema personal, algún problema con su vehículo para llegar a la fuente de trabajo, cualquier tipo de problema que puede suceder, puede faltar un día, sí, debidamente se lo puede descontar de su salario el patrón, pero no puede rescindir la relación laboral, no puede despedirlo. Ahí estaríamos en caso de un despido injustificado si es que no faltó más de 3 días en un periodo de 30 días. es muy interesante lo que dice porque mencionó lo del artículo 47 y yo tengo una pregunta que es ¿qué derechos deben de tener pues los jóvenes que apenas están entrando al mundo laboral? Hablando con los artículos 77, el 48 y el 123 de la Constitución mexicana. Entonces, ¿qué derechos deberían de tener presentes Sí. en su mente? Bien. La misma ley y la Constitución te señala unos derechos mínimos para los trabajadores, que es la jornada no debe ser superior a 8 horas, el salario no debe de ser inferior al mínimo señalado por la ley. Este salario aumenta año tras año. Cada 1 de enero se hace la publicación del salario que va a comprender en el periodo de ese año. Desde diciembre salen los salarios mínimos para el próximo año y el patrón no podrá pagar un salario inferior a este. Aquí en frontera, por lo regular, se cumple con un salario superior al mínimo, siempre ha sido así. Incluso el mínimo es más alto en toda la franja fronteriza que en el interior del país. El patrón también debe darle el mínimo necesario para realizar sus actividades. Esto es, si es un trabajador que su ramo es de la construcción, debe de proporcionarle uniformes a cualquiera, pero específicamente de la construcción, botas especiales para trabajar en la construcción, las herramientas, palas, cualquier tipo de herramientas y además proporcionar los elementos de seguridad, esto es un casco, cintos, todo lo que conlleve realizar sus actividades y que no deban ser pagadas por los trabajadores. ¿Qué deben tener presente los jóvenes? Que tienen estos mínimos vitales que el patrón debe de cumplir. Concuerdo mucho con usted y ahorita que mencionó lo de la jornada laboral, ¿qué opina de que la redujeron a 40 horas? Desde mi perspectiva, creo que es buena, es muy bueno. Los trabajadores a veces en un momento determinado te producen más
por el estado de ánimo y el estado de salud que se encuentran cuando tienen una jornada reducida. Esto es, de 6 días la conviertes a 5 días, el trabajador te va a dar más desempeño laboral por esos 5 días que por 6, que extiende o que se encuentra cansado y que únicamente tiene un solo día para recuperar fuerzas, ¿no? Que eso es lo que busca el día libre, que la misma ley los obliga a darles un día de descanso por cada 7. En este caso, si son 2 días, desde mi perspectiva, es una buena reforma, a pesar de que el gremio empresarial no lo ve así por los medios de producción, en los que ellos van a tener que cubrir esos horarios y contratar a personal para poder a lo mejor cubrir cuando inicie este tipo de cambios. ¿Y tú cómo verías lo que son los reglamentos dentro de un trabajo y lo que es la ley? O sea, ellos tienen que basar sus reglamentos en cuanto a la ley. Bien, los reglamentos es derivados de la ley y no pueden sobrepasar ni tener facultades menores ni mayores a las que señala la ley. Es lo mejor que puede haber en una empresa un reglamento, porque definitivamente da la pauta para que la relación entre el patrón y el trabajador sea mejor. Un ejemplo, si tratamos de una empresa que trabaje con refrigeradores, freezers, y exista una regla en la que no debes dejar la puerta abierta del freezer por más de 5 segundos o 10 segundos por el hecho de que gaste energía o se pueda descomponer alguno de los equipos, en el reglamento se puede establecer. La ley no abarca situaciones específicas. La ley lo que abarca son situaciones generales. Y el patrón, al momento de hacer un reglamento, lo hace con el gremio laboral, porque ellos no solo aplican un reglamento por sí solos, sino mientras se lleva a cabo una como plática y una aceptación del reglamento por la parte patronal y por la parte laboral, por la parte de los trabajadores. Una vez que acuerdan ese reglamento, todos se obligan, y los que ingresan, los de nuevo ingreso, aceptan ese reglamento que el patrón les hace firmar. Les va a marcar la pauta para las necesidades del patrón y para llevar a cabo una buena relación laboral. Definitivamente, lo mejor que puede haber en una empresa, y yo siempre lo recomiendo, es un reglamento laboral. Un reglamento. Me parece muy interesante, pero regresando un poquito más al tema, sería ¿qué leyes se pueden utilizar en estas circunstancias para evitar un problema con un despido injustificado? Bien. Definitivamente aquí en materia laboral, la ley que va a regir cualquier cuestión de ese tipo es la Ley Federal del Trabajo. La misma ley señala en qué circunstancias incurre el trabajador en una falta y en qué circunstancias incurre el patrón en una falta o responsabilidad. No puede excederse el patrón de las faltas o de las obligaciones que tiene el mismo enunciadas en la ley, y a su vez el trabajador tampoco puede incumplirlas. Si llega a suceder alguno de los supuestos previstos en la ley, el patrón o el trabajador pueden acudir al tribunal laboral a reclamar algún derecho. Un ejemplo, la ley señala que el aguinaldo de los trabajadores deberá ser pagado hasta el 20 de diciembre de cada año. El patrón, por decisión propia, no puede pagarlo el 21 o el 22, porque va a recaer en él una sanción. Entonces, esto obliga al patrón a pagárselo hasta el 20 de diciembre y no podrá ser inferior a 15 días de salario. La reforma viene para que se aumente a 30 días de salario. Creo yo que es bueno, a pesar de que el gremio empresarial señala que no es bueno porque es dinero del patrón que tiene que cubrirse los trabajadores, pero desde mi perspectiva es bueno porque hace que el mismo capital, la misma economía, incremente al tener el trabajador más capacidades económicas. Y desde tu experiencia profesional, ¿cuáles serían los errores más comunes que cometen los trabajadores jóvenes al enfrentar un despido injustificado? ¿O cómo tú verías los errores que tienen estos jóvenes en cuanto a notarlo o no notarlo, estos malos tratos o este despido injustificado? Bien.
Definitivamente es el desconocimiento de la ley. Eso es lo principal. Sería bueno que en la misma ley obligaran al patrón a hacerle de conocimiento y entregarle los artículos que la misma ley señala que tienen derecho los trabajadores. Esto no sucede así. Un patrón, no hablo mal de los patrones ni de los trabajadores, yo soy personalmente abogado de patrón y abogado de trabajadores, llevo los dos asuntos sin ningún problema, defiendo un patrón y defiendo un trabajador, y veo las dos perspectivas son distintas, pero me ha tocado ver en muchas situaciones que el patrón omite o reserva algunas cuestiones que él conoce en la ley para obtener un beneficio. Esto es, los obliga a trabajar 9 horas cuando la ley dice que únicamente no podrá exceder de 8, pero en casos especiales se podrán pagar horas extras. Y hay patrones que omiten esto y dan una media hora de comida, que también viene obligada en la ley, la incrementan a 1 hora, pero los hacen quedarse 9. Esto es, trabajan 8 horas completas y les dan 1 hora de comida intermedia. El patrón no debe hacer ese tipo de situaciones. La media hora que tienen los trabajadores es obligatoria y la deben de tener dentro de su jornada y podrán tomar alimentos dentro o fuera de la fuente laboral. ¿Y qué pasa? El patrón abusa de ese espacio y los deja trabajando esa media hora por darles 1 hora de comida. Y el trabajador, al desconocer la ley, piensa que tiene 1 hora más cuando le están robando media hora. Son situaciones que suceden en la vida real, en muchos de los negocios. En otras circunstancias, los trabajadores, en lugar de tomarse 30 minutos para tomar sus alimentos, se exceden al tomarse 1 hora. Entonces ahí en ciertas ocasiones el trabajador abusa de algunas cuestiones y en otras el patrón no cumple con lo señalado en la ley. Mi opinión sería que tuvieran conocimiento de lo que la ley señala en cuanto a jornadas, salarios, días de vacaciones, aguinaldo, para así el mismo trabajador exigirle al patrón con un fundamento legal. Ok, entonces tú dirías que lo que se recomienda hacer es como señalar qué artículos o en qué parte de la Constitución se está infringiendo esta ley y para pues recibir este respeto, ¿no?, por parte del patrón, y tanto el patrón debe de señalar dónde están las faltas para recibir este respeto. Así es. Bueno, regresando un poquito al tema, en el caso de un despido injustificado o en una falta en el que el patrón no está ofreciendo los derechos que tiene un trabajador, ¿qué es lo que el trabajador debe hacer o cómo debe actuar? Bien. En materia laboral, tiene alrededor de 2021 inició una reforma. Se reformó completamente el sistema laboral mexicano y se crearon tribunales laborales. Anteriormente se llevaba a cabo un procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje. Siguen funcionando estas juntas para asuntos anteriores a 2021, pero actualmente crearon mecanismos distintos, que es un tribunal laboral, y antes de llegar a este tribunal laboral crearon un centro de conciliación, algunos estatales, algunos locales y otros federales para materias que tratan del ámbito federal. El primer paso que te exige la ley es la conciliación. Desde mi perspectiva es un punto muy bueno, porque la conciliación muchas veces evita un conflicto laboral tardío y que ese conflicto hace un cúmulo grandísimo en los tribunales y que impide que otros asuntos que son un poco más delicados o que existe algún conflicto más importante, no me refiero a importante en cuanto a montos, en cuanto a cuantías, sino en cuanto a que se puedan poner de acuerdo. Un ejemplo es un trabajador que no le pagaron el aguinaldo, va a reclamarlo. Yo personalmente no veo el caso que tenga que pasar un juicio que dure 2 años para que le paguen una prestación que obligado está el patrón porque la ley señala que está obligado a pagarla. Este tipo de situaciones se solucionan en los centros de conciliación, los locales, en el ámbito local, los estatales o los federales. El primer lugar a donde debes acudir es en el Centro Estatal de Conciliación.
Ahí acudes y solicitas una cita para que llamen al patrón y él se presenta a una audiencia en la que los dos intentan ponerse de acuerdo. Si no pasa esto, el siguiente paso es elaborar una demanda en contra del patrón ante un tribunal laboral. La primera parte es acudir siempre, por obligación, así lo señala la ley, ante los centros de conciliación. Entonces tú como primera instancia pones los centros de, ¿cómo dijiste? Centros de conciliación. Centros de Así es. La misma ley lo señala que es un requisito sin el cual no podrás demandar. Esto es, si yo no acudo a ese centro, yo no puedo presentar una demanda. Si presento la demanda ante el patrón, ante el tribunal en contra del patrón, el tribunal me regresa esa demanda y dice, primero desahoga la conciliación y después vienes aquí a reclamar. Pero la misma ley señala que primero deberás llevar a cabo esa conciliación. Ok, y con la siguiente pregunta dice, ¿cómo pueden los estudiantes, y futuros trabajadores identificar estas condiciones laborales abusivas y discernir de entre cuáles no lo son? Definitivamente, basándose en la ley. No puede dar prestaciones inferiores a las que señala la ley. Como lo mencioné hace un momento, no puede ser la jornada mayor a 8 horas, salvo en casos excepcionales de horas extras. Si trabaja más de 8 horas, debe de remunerar esa prestación y pagársela a los trabajadores. No puede pagarle menos del salario mínimo. Esto es, el salario mínimo actualmente está en 340 pesos, 380, 360 pesos. No puede pagarle menos el patrón de esas prestaciones. ¿Qué puede hacer el trabajador o las nuevas generaciones que apenas van iniciando en el mundo laboral? Informarse y revisar la ley. Sé que suena un poco tedioso, pero creo que con los avances en tecnología y con alguna búsqueda en Google o en cualquiera de los buscadores, puedes ver enlistados los mínimos vitales para un trabajador. Si tú pones en Google ¿qué prestaciones tengo como trabajador? Te va a salir en respuesta que no puedes hacer más de 8 horas, que debes de tener un salario mínimo, que te deben proporcionar todas las herramientas y no llevarlas el trabajador. Todas las cuestiones que pudieras ver. A lo mejor en un caso específico de algún tipo de trabajos, porque no todos son iguales, ya puedes discernir ahí que no sea abusivo a la ley, o si viene enlistado, que la gran mayoría de las profesiones vienen enlistadas en la ley. Esto es, hay trabajos domésticos que por ser un tipo distinto, vienen en un apartado distinto en la ley. La jornada es distinta, no puede ser la misma prestación a un jornalero que trabaja en San Quintín, en La Fresa, les pagan a destajo. Esto es, por cada caja completa de fresas se les cubre un monto. Ellos no trabajan 8 horas, ellos trabajan 10, pero porque trabajan a destajo por obtener más cajas y ese producto que llevan les resulta en un mayor salario. Ellos definitivamente pueden ganar más que el mínimo, mucho más o el doble, o incluso a veces, si no hay mucho, no es muy eficiente la persona para ganar menos que el mínimo. Yo tengo una pregunta, regresando al tema que habíamos platicado sobre la jornada laboral de 40 horas, y por lo siguiente sería, ¿cómo esto afecta a las empresas o negocios pequeños que apenas van empezando y el patrón tiene que dar más dinero, por ejemplo en el aguinaldo, o tiene que cubrir con otro trabajador para cumplir las 48 horas y ese tipo de cosas? ¿Cómo afectaría a las empresas chicas y no tanto a las grandes, que obviamente son afectadas? Sí, y qué buena pregunta, porque casi siempre cuando hablamos de una modificación así, lo primero que se nos viene a la mente es decir, bueno, el patrón es el que tiene el poder adquisitivo, el dinero, el patrimonio, pues que lo cubra, es una buena prestación. No en todos los casos estás hablando con que el patrón es Coca-Cola, pues bueno, excelente, el patrón tiene los recursos necesarios para cubrir prestaciones buenas y mayores a las de la ley. Pero en ciertos casos, que hablemos de una pequeña o mediana empresa, como lo es algún puesto de comida, unos tacos de guisado, tacos de carne asada, pequeño, que apenas tiene 2 empleados, 3 empleados,
A él se le complica si quiere tener su negocio abierto, un ejemplo, los 7 días a la semana. Si esta persona, una taquería, por ejemplo, un abarrotes, un mercado pequeño me refiero, no a las cadenas comerciales grandes, esta persona va a tener que, además de que ya cubre un día, porque si abre de lunes a domingo, tiene que cubrir el domingo, que viene obligado un día de descanso por la ley, además va a tener que contratar a más personal, a lo mejor por tiempo, o acomodar los días, pero va a ocupar definitivamente más personal. Esto es, al patrón lo lastimas en el poder adquisitivo que él tiene. Definitivamente sí va a golpear algunos negocios, pero creo yo que sí se puede hacer alguna mejoría y buscar ahí un equilibrio. Nunca se tocan temas respecto a impuestos. Creo que debería de tocarse también el tema acompañado para poder ayudar al patrón. No nomás se trata de ayudar al trabajador. Yo creo que es buena el cambio a las 40 horas, sí, pero con algún incentivo para el patrón y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Ya sea que paguen menos impuestos, algún cierto número de trabajadores que no rebase de 5, de 10, que tenga algún beneficio por parte de, sobre todo, del Estado y de la federación que se encarga de cobrar impuestos. A lo mejor pudiera buscarse algún equilibrio para que los dos estén bien en ese sentido. Y yo pienso, la verdad, que está bien, pero la gente luego se va a ver no beneficiada, porque nosotros como clientes, al momento de ver estas situaciones que están cambiando, el producto que dan va a subir de precio y ahí es donde la gente no va a estar de acuerdo, porque el dinero pues tiene que salir de algún lugar. Y pues, por ejemplo, en una taquería, si antes los tacos costaban 20 pesos y ahora como tienen que pagar más salario, pues van a tener que subirle más al precio y luego la gente ya no va a querer y van a tornar esos negocios. Entonces sí se me hace muy complicada esta situación para los negocios chicos. Y me gusta mucho su punto de vista, que menciona que el patrón de Coca-Cola pues sí tiene el dinero para cubrirlo y pues una taquería pues no. Sí, definitivamente se trata de intentar buscar un equilibrio que muchas veces la ley, no muchas veces, definitivamente la ley no te lo da. La ley no tiene ese equilibrio entre la relación del patrón y el trabajador, porque no puedes tratar igual. Lamentablemente lo tienes que tratar igual, pero a simple vista no podrías tratar igual una taquería contra Walmart, contra alguna de esas cadenas. Es imposible, pero la ley no hace excepciones. La ley dice que el patrón está obligado a hacer ciertas cuestiones, a entregar sus comprobantes de pago, a darlo de alta en el seguro social a los trabajadores. Ese es el primer punto que debe cumplir el patrón y exigir al trabajador, que den de alta en el seguro social y tener las prestaciones de ley de seguridad social, que es Infonavit y Afore. Eso es muy importante que lo pidan los jóvenes cuando entren a cualquier parte a trabajar, porque desde 1997 se modificó la ley del Seguro Social y ahora ya no existen las pensiones por parte del gobierno, sino que las pensiones son financiadas por los propios trabajadores en una cuenta que está en inversión en alguna de las instituciones de Afore. Son bancos y algunas instituciones privadas las que manejan estos recursos. Si un joven entra a trabajar a los 18 años y no lo dan de alta en el Seguro Social, se puede pasar su vida trabajando, llegar a los 65 años de edad que te pide la ley para jubilarte y él intentar solicitar una pensión, no la va a obtener si el Seguro Social no le retuvo al patrón las cantidades por concepto de Afore y de Infonavit y de Seguridad Social, además de no contar con el mínimo que la ley señala que debe de tener derechos de seguridad social, esto es atención médica, medicamentos, el Afore y además un crédito para vivienda. Eso es, creo que, lo más importante que debe exigir uno de los trabajadores cuando va empezando, y buscar también ese equilibrio, porque el patrón tiene que pagar cierta cantidad por cada trabajador que tiene. Volvemos al caso, una taquería da de alta al trabajador, el común
es que en las taquerías o negocios muy pequeños no están dados de alta. Y ese tipo de trabajadores que duran tiempo ahí, al momento que lleguen a solicitar una pensión, van a decir, trabajé 10 años en una taquería en el 2015, en el 2010, en el 2020, 2025, si inicias este año. Pues sí, pero esos no los tienes reconocidos porque nunca los pagó el patrón. Ese es también uno de los problemas que existen y graves, ¿no? Okay. Entonces, para resumir, lo que le dirías a los jóvenes que apenas están empezando sería darse de alta en el Seguro Social para tener como que este registro y al momento de jubilarse les puedan dar esta pensión. Sí, definitivamente, porque todos tenemos derecho a una pensión y la ley señala que deberá ser financiada con recursos propios de los trabajadores en esa modificación que se hizo a la ley del Seguro Social de 1997. Y si en este momento no dedicas una parte a esos fondos, va a ser imposible que obtengas una pensión. Imposible. Es de las cuestiones más importantes. Ok. Entonces ya finalizamos con este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Y pues este episodio ha llegado a su fin. Muchas gracias, Jesús, Gracias a ustedes. por Muchas gracias. su tiempo. Muchas gracias. Y pues nos vemos en otro episodio y hasta la próxima. Y ya.